Financiamiento CICIG es nuestro hashtag de la noche. Y es que esta mañana Iván Velázquez Gómez presentó el tan esperado informe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala sobre el financiamiento de los partidos políticos. Se habló específicamente de los modelos, no tanto de aquellos partidos que han recibido financiamiento pues ilícito, sino de cómo el modelo se va utilizando en los diferentes partidos políticos. Se utilizaron casos emblemáticos como Gustavo Alejos durante la administración de la Unidad Nacional de la Esperanza, por supuesto sistemas que han sido rentabilizados a lo largo del tiempo, como la estructura del alcalde de Chinautla, Arnoldo Medrano, la estructura de Baudilio Hichos en Chiquimula. Bueno, vamos a ver la nota con financiamiento CICIG. Las noticias nacionales son presentadas por Azúcar de Guatemala. La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala es contundente. La corrupción es la unificadora del sistema político del país. El financiamiento ilícito de la política está enraizado en todos los niveles, pero un actor determinante es lo que la Comisión llama el recaudador, que tiene contactos con las élites empresariales y estructuras criminales. El recaudador moviliza recursos para el candidato presidencial, adquiriendo compromisos oscuros con los donantes. Muchas veces se queda con parte del dinero y al conseguir este fundamento para llegar al poder, tiene incidencia en el gobierno de turno y se presta al tráfico de influencias. Iván Velázquez da un ejemplo. Gustavo Alejos, el principal financista del exmandatario Álvaro Colom Caballeros. Un ejemplo paradigmático lo constituye el caso del señor Gustavo Alejos en la UNE. Es un recaudador que se enriquece y construye redes durante el gobierno de Álvaro Colom. Alejos fue nombrado secretario privado de la presidencia, desde donde logró una importante influencia política y hasta convertirse en facilitador de negocios propios y ajenos. Financista y operador de Colom, durante las campañas electorales de 2003 y 2007, influyó en el nombramiento y destitución de funcionarios. Durante este periodo, las empresas vinculadas con él fueron beneficiadas por contratos públicos y su hermano y su padre fueron nominados como candidatos a diputados por la Unidad Nacional de la Esperanza. Gustavo Alejos reconoció públicamente que apoyaba con financiamiento a Sandra Torres, candidata presidencial de la UNE, a Roberto Alejos de Todos y a La Gana. Además de estos ejemplos, Iván Velázquez también brindó los de Gloria Torres, hermana de la ex primera dama Sandra Torres Casanova, quien creó una red de alcaldes para recibir fondos ediles, por lo que fue investigada y acusada de lavado de dinero. También se ejemplificó el caso de José Armando Yort Quiteño, principal financista de la campaña del FRG, que encumbró a Alfonso Portillo Cabrera hasta llevarlo al poder. Y bueno, ante esto, que obviamente ha tenido también repercusiones importantes, he de contarle que a través de un comunicado difundido por medio de las redes sociales, el candidato a la presidencia del partido líder, Manuel Valdizón, externó su total respaldo para con su compañero de fórmula, Edgar Barquín, involucrado por CICIG en un caso llamado lavado y política. El comunicado de Valdizón también denuncia lo que asegura es una conspiración contra el partido líder que se viene orquestando desde hace más de un año con el propósito de evitar que esta agrupación política obtenga una inminente victoria electoral el próximo 6 de septiembre en las urnas. Por último, Valdizón asegura que las acciones de la CICIG no son más que acciones con tintes políticos que solo generan desestabilización al sistema institucional y democrático del país. Tenemos que recordar que en el caso de la estructura que destapó ayer el comisionado Iván Velázquez, también se trata en el tema del financiamiento de partidos políticos hoy, la estructura denominada de los hermanos Barquín. Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala. Financiamiento CICIG es nuestro hashtag de la noche, ya tenemos varios mensajes con esa etiqueta y lo revisamos. Nos dice
a través de Twitter, Lucía, en estas condiciones no queremos elecciones, no podemos seguir eligiendo ladrones. David nos plantea, el problema es lo que pasa después. A la fecha ni Portillo ha devuelto lo que se robó y lo enjuiciaron. Francisco, ¿es cierto que si le retiran el derecho de antejuicio a Barquín no puede participar el partido líder? Yo le diría que no. Yo le diría que no. O sea, ahí retirándole el derecho de antejuicio no estaría perdiendo sus derechos políticos. Ya le vamos a preguntar al licenciado Ortiz, que es abogado en el tema. Jorge Villatoro, no entendí el asunto de hoy, ¿todos los partidos son ilícitos? Pues según CICIG, muchos tienen financiamiento ilícito. Sean ilícitos, sino que el financiamiento es ilícito. Eso es. Excelente, pero creo que hay más. Ese ha sido el negocio de todos. Participan, no ganan, pero se hacen millonarios. Silvia, el poder es de quien lo usa. A manifestar este sábado exigiendo a la CCI y al Tribunal Supremo Electoral por la dignificación del Estado. Es cierto, hay convocado una manifestación sábado a las 3 de la tarde. Por cierto, según la Dirección de Noticias de Canal Antigua estará transmitiendo en vivo a partir de las 3 de la tarde desde la Plaza de la Constitución la manifestación del próximo sábado. También hay una convocatoria de protestarte allí mismo con la participación de importantes bandas, en una sumar de estas bandas, que ahí está Alternativa, está Luz Nahual, hay otra serie de artistas que se presentarán ese mismo sábado. José, circunstancias provocan demandas peligrosas de la ciudadanía, que el Estado financie la campaña es nefasto, es lo que nos dice José. Quique es quien aboga también, por supuesto, por un financiamiento público exclusivo, y ya nos dará el motivo del por qué así lo cree. El doctor Hernández, el informe pone en evidencia la total corrupción de la clase política y obliga a una demolición completa del sistema. Y Jorge nos dice, el platillo que presentó la CICIG en su informe tiene como ingrediente base la corrupción, usando este meme de jueves de Paches, jueves de CICIG. Le doy la bienvenida, las buenas noches y la palabra a Quique Godoy. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches, Edgar. Y a todos nuestros televidentes. A ver, sí, hoy es jueves de CICIG. Claudia sigue diciendo que es jueves de Paches, y en algunas casas se comen Paches todavía los jueves, pero sí. A ver. Solo deme un chancito, Quique, solo le pregunto al licenciado Ortiz, ¿pierde los derechos políticos? No. De manera sentencia condenatoria, no. Ahí está. Quique. Pero un poco iba yo a esto justamente porque, a ver, hay mucho ruido alrededor y eso genera confusión en la gente. Entonces, parte de unas cosas que logramos o intentamos hacer aquí en este espacio también es transmitir y compartir información. Parte del dilema es que estos son temas de abogados. Y entre abogados, en algunos de estos temas hay incluso 2, 3, hasta 4 opiniones o criterios en algunos de estos temas, incluyendo el famoso tema del artículo 113 que se ha venido discutiendo por muchos días, porque lo que algunos están argumentando no es tanto que si pierde sus derechos políticos, que eso solo los pierde cuando hay una sentencia en firme, sino que están planteando si pudiera ocurrirle al licenciado Edgar Barquín lo que se planteó con el licenciado Alfonso Portillo, que se pudiera en todo caso ahora revocar su inscripción, derivado de que ya no goza de honorabilidad de acuerdo al artículo 113, y que entonces eso podría provocar que le revocaran la inscripción. Es el planteamiento desde donde están visualizando que pudiera quedar fuera. Incluso siendo así, hay 2 criterios todavía diferentes con que qué pasaría aún y quedara fuera el candidato Edgar Barquín, si quedaría fuera el binomio, porque hay un par de artículos que mencionan, si por ejemplo si fallece la persona, si por alguna razón no puede ejercer el cargo, si tiene algún problema mental, por ejemplo, no tiene sus capacidades físicas y mentales adecuadamente en ese ínterin, no por eso el binomio desaparece. Claro. Ahí hay una discusión otra vez de interpretación, y aquí vamos a ir a poner un poquito con esto, Edgar, porque esta ha sido una de las cosas. Alguien dice, y de hecho, que lo dijo fue Leopoldo Guerra, el registrador de ciudadanos, que era un binomio. TSE, dijo que era el binomio y que si ya no estaba uno, ya no había binomio. Pero si yo hago esta pregunta porque así es, si muriera uno de los 2 miembros del binomio, no desaparece el binomio. Así es. El binomio continúa. Y pongo ese extremo porque ese es el extremo más exagerado que puede haber, que alguien muera. Si muere alguien del binomio, de aquí a las elecciones o de las elecciones al día de la toma de posesión, el binomio, entre comillas, se mantiene. Le pongo un ejemplo tangible. A ver, ¿qué hubiera pasado en el caso del binomio presidencial de UCN de la elección pasada, donde se cae un, un helicóptero? Sí, y se hizo la consulta. ¿Y qué dijeron? Que el binomio, entre comillas, hubiera continuado.
¿Qué hubiera pasado si hubiera ganado Mario Estrada en ese caso? Claro. En el extremo que no sucedió, obviamente. Al llegar a tomar la posesión del cargo, en ese momento él presenta al Congreso de la República una terna para sustituir en el cargo a quien en todo caso está ausente de manera permanente. Ruela, que en este caso era Mauricio Ruela, que gracias a Dios no se no sucedió, murió, pero es sí el ejemplo que quedó estamos poniendo. afectado de sus condiciones Entonces, físicas sí, hay en algún momento, artículos, al menos en ese ínter. es el 212, una cosa, porque ahorita me voy a recordar exactamente cuál es, pero es el 200 y pico de la ley electoral que establece justamente qué sucede cuando hay ausencia de alguien en un cargo. Ojo, cuando es una ausencia de un candidato a diputado, hay corrimiento. De un candidato a concejal, hay corrimiento. De un candidato a alcalde, se corren los concejales hacia arriba y el concejal primero, o segundo, o tercero, el que esté disponible, toma posesión del cargo. Lo mismo exactamente en principio sucede con el binomio presidencial. Lo digo por los otros casos excepcionales que ya se han evaluado en su momento. No podría ser diferente en este momento, aduciendo que es por falta de idoneidad, por ejemplo, o algo por el estilo. Pero legalmente, ¿qué tendría que suceder? Ni siquiera es suficiente con que vengan y le declaren prisión preventiva. Por ejemplo, que el orden, en este momento habría que quitarle el antejuicio. Asumamos que tarda un mes, 2 semanas en que le quiten el antejuicio. En este momento quedan 52 días para ganar las elecciones. Después de que le quiten el antejuicio, el caso extremo máximo es que todavía hubiera audiencia y después de la audiencia le declararan prisión preventiva. Aún con prisión preventiva mantiene sus derechos políticos y podría seguir siendo candidato estando en prisión preventiva. Si en todo caso el juicio fuera exageradamente acelerado y llevaran la elección antes de la segunda vuelta, por ejemplo, y lo sentenciaran, él en ese momento pierde sus derechos, pero el binomio continúa, porque ya está en segunda vuelta para el balotaje. Entonces, eso es lo que la norma racionalmente y con los ejemplos que han habido antes sucedería. Correcto, estoy completamente de acuerdo. Y de hecho, bueno, incluso por ejemplo la ley de antejuicio habla que cuando hay auto de prisión preventiva los empleados públicos cesan en su cargo, pero no suspende los derechos políticos. Entonces en este caso no perderían su cualidad de candidatos. Y tampoco hay claridad, digamos, en que la ley esté hablando, por ejemplo, de que la postulación del binomio presidencial es del binomio presidencial. Obviamente el partido político está postulando a los 2 candidatos, por eso se eligen una sola papeleta, presidente y vicepresidente. Pero por aplicación analógica, que es lo que decía Quique, ¿no? Si ante la falta del vicepresidente o presidente por muerte se designa o se elige igualmente al candidato a presidente o vicepresidente que esté vigente, ¿no? Y posteriormente se integra con el procedimiento que establece la Constitución, pues de la misma forma se procedería en el caso en el cual, extremo que dice Quique, ¿no? Barquín termina condenado, que si somos serios, vemos los plazos de la ley, pues es bastante improbable, ¿no? Porque, por ejemplo, la fase ahora del debate, habrá que esperar unos 3 meses para que se abra, ¿no? Y sin incluir amparos, impugnaciones, revocatorias, si ustedes saben. Bueno, no tan bien como los abogados, pero sabemos que todos los juicios tienen muchos obstáculos. 1 año y medio. A medio camino, claro. O sea, promedio. Además de que imaginémonos que pasan los plazos perfectos de ley, no 3, 4 meses, ¿no? Sería eso en enero. Asumiendo que está en prisión preventiva, asumiendo 3 meses, 4 meses, eso nos lleva a enero. Asumiendo eso en enero, si hay sentencia condenatoria, porque todo eso habría que asumir que se logra probar todo lo que se dice, él tiene derecho a apelación y a casación y cualquier serie de recursos que vengan en el camino. Y sería vicepresidente, vamos asumiendo que hubieran ganado la elección, sería vicepresidente aún con ese juicio pendiente. Y solo después de que se ratifique en última instancia la sentencia, entonces pierde el cargo. Pero, a ver, ahí habría un tema que seguramente nos lo van a cuestionar en las redes sociales, es si él llega a ser electo, ¿sí? En el supuesto de ser electo, y tener ya abierto este proceso por el cual se le retiró el antejuicio, ¿caería sobre él ya está abierto el proceso? Otro beneficio de antejuicio? En ese momento ya está abierto el proceso y está encaminado así lo entiendo. O sea, no tiene derecho a antejuicio, pero... Correcto. Vámonos a las redes. Y perdón, solo te voy a decir una cosa más. Porque aquí hay una cosa que vale la pena que aclaremos. A ver, por eso también el tema de antejuicio hay que ver qué tipo de cargos son los que se presentan contra una persona. Porque incluso cuando una persona, previo a inscribirse, alguien le presenta un juicio, voy a poner este ejemplo, de asalto agravado, que es una cosa que nada que ver con la política ni con funcionario público, ese no sale entre los finiquitos.
Porque en el finiquito solo salen los juicios de cuentas. Eso es. Entonces, si él tuviera un juicio de cuentas que administró mal dinero del Estado y hubo detrimento del patrimonio o tiene una multa pendiente de pagar en la Contraloría General de Cuentas, eso le impide inscribirse. Pero si tiene un juicio abierto en su contra por asalto, por hurto, por cualquier otra cosa que usted quiera, que no Por tiene que chico ver dólar. con la... no, bueno, por chico dólar, por sí, chico porque dólar, es en el ejercicio de un puesto de administración pública, ¿no? Hombre, pero ahí voy, pero no, está. no son cuentas. Ahí Si es por está. asociación ilícita, no tiene nada que ver con la función de gobierno. Si es por peculado, que eso es lo que le ponen al diputado, eso sí. sí. Ahí está. Entonces, dependiendo del delito, podrían impugnarle la inscripción. Pero como el delito per se, del que estamos hablando, no está vinculado a la administración pública, ojo, es tráfico de influencias, pero el tráfico de influencias lo puede ejercer alguien que no es funcionario también. Así es. Vámonos a las redes. Tenemos esta noche financiamiento bien complicado. CICIG como nuestro hashtag. Nos dice que Quetzalumán, insisto, debería de existir un día reto para que CICIG destape casos de corrupción en gobiernos pasados. Jorge Villatoro nos plantea, ¿y qué pasará con Líder si se le retira el antejuicio a Barquín y se despiden del poder? Creo que ya ha quedado bastante claro. ¿Hay forma de tener un gobierno de transición ahora o en un futuro inmediato? Nos pregunta la señora Palomolic, no, la señora Peinado. Vamos a- Alan nos dice, por eso urgen las reformas para allá. Ese es el origen de la corrupción, el financiamiento ilícito. Fernando, por dignidad a lo revelado sobre el financiamiento CICIG de los partidos políticos deberían de hacer una autodepuración moral. Gustavo nos plantea, considero que somos un Estado fallido, no podemos elegir si ya lo han hecho por nosotros, no elecciones. Teddy, ¿qué vía legal y qué tiempos son necesarios para que el binomio del Líder quede fuera si es culpable? Creo que también fue abordado. Y el ejemplo más claro, Líder en las últimas denuncias de la CICIG hacia sus miembros. Financiamiento CICIG es nuestro hashtag de la noche y ya somos trending topic al respecto. Es momento de darle la bienvenida y las buenas noches, aunque ya conversamos un rato al licenciado Edgar Ortiz. Bueno, a ver, varias cosas, ¿no? Alguien consultaba, creo que la señora Palomo consultaba si fuera un gobierno de transición. La señora Peinado. Peinado, perdón. Sí, y en realidad es que aquí no hay gobierno de transición de nada. Aquí todo marcha con su debido trámite. Yo creo que, claro, lógicamente, Quique ya lo decía, son temas de abogados y son temas sumamente complicados porque incluso para los abogados, para nosotros, son discusiones eternas, ¿no? Entendamos, ¿no? Que un principio básico es la presunción de inocencia y aquí todo el mundo es inocente hasta que no se demuestre lo contrario. Se le olvida a la gente que todo lo que tenemos son acusaciones. A excepción de la extinción de dominio. Bueno, que es una ley bastante compleja, ¿no? Sí. A los jóvenes compañeros, colegas de ellos no les gusta, pero en general... Sí. Bueno, ahí vamos. Vamos, Entonces, el hecho es que en esta situación yo creo que no hay que perder la pista, que es absolutamente positivo lo que estamos viviendo, pero no por ello tampoco podemos pensar que se van a truncar las elecciones. Yo creo que esto es un tema que mucha gente tiene en mente porque dice, wow, ya cuando vemos tantas acusaciones nos imaginamos un proceso suspendido y la verdad es que no tiene ningún asidero legal, sencillamente por la presunción de inocencia, porque la gente continúa estando en sus derechos políticos, ¿no? Seguirán siendo funcionarios. Yo dudo sinceramente que se dicten autos de prisión preventiva, aunque lo que estamos viendo, y aquí eso es importante remarcarlo, como son delitos relacionados con la ley de delincuencia organizada, nos referimos a asociación ilícita, tráfico de influencias, estos delitos no tienen medida sustitutiva. Entonces, en ese caso, si los logran ligar a proceso, porque eso tiene que verse todavía, porque simplemente se solicita el antejuicio, si se levanta el antejuicio, que todavía estamos asumiendo que se va a levantar, si se levanta y se decreta prisión preventiva, sí que hay un problema, porque, por ejemplo, en el caso del señor Barquín, imaginémonos que se dicta autoprisión preventiva. No pierde los derechos políticos, pero tampoco podría tomar posesión el 14 de enero, si continúa en su discusión. Pero el punto era que no pierde... No pierde binomio, pero digo que no podrá tomar posesión. Ojo, no podría tomar posesión, y al no poder tomar posesión, el Congreso tendría que... Una suplantación. De la terna, una falta temporal. ¿Eh? Exactamente. Y ahí tenemos un problema. Entonces, ese es el trámite de las cosas, no la suspensión electoral. No hay, de hecho, yo creo, demasiadas herramientas legales para postergar la elección. Es una variable que se ha estado manejando en los medios con mucha frecuencia en los últimos días. Sinceramente, yo no le veo mucha eficacia jurídica, porque habría que montarse, digamos, una serie
de trámites en proceso que yo sinceramente los veo muy complicados. Y hay otro revocar. argumento que están usando algunos, Edgar, que es que entonces en todo caso se le aplique el mismo 113 que se está aplicando. Por estar en prisión preventiva, por ejemplo. O no, Claro. simplemente porque se le haya colocado la denuncia. Simplemente porque se le haya colocado la Claro. denuncia. Entonces, Pero ahí aquí sí hay una estaría cosa mucho que más calado, ¿verdad? Sí, pero digamos, bueno, creo que Edgar y yo ambos coincidimos en que el 113 no es aplicable en ese caso, pero asumiendo que si quisiera aplicar, la diferencia que ya han externado algunos magistrados es que el caso de Alfonso Portillo, él ya ha sido juzgado y vencido en juicio y tiene una sentencia. Además es confeso. Pero digamos, independientemente de que fuera confeso, no tiene una sentencia, con lo cual es comprobable o comprobado el que cometió un delito, por lo cual se puede dudar de su honorabilidad. En el caso como todavía no se ha dictado una sentencia, se tiene que asumir, porque tiene derecho a que se asuma su inocencia. Claro. Entonces, en función de eso no se puede, entre comillas, dudar de su honorabilidad si aún no se le ha vencido en juicio. Entonces, yo no estoy de acuerdo con la forma en que se está aplicando el 113, pero si se quisiera aplicar de esa forma, el problema que tienen es que, como no hay una sentencia, entonces la honorabilidad Sentencia firme y condenatoria. Exactamente. O sea, una y otra. Sí, pero Vámonos a las redes. Ahora voy, licenciado Ortiz. Solo revisamos qué es lo que nos plantean en las redes. Alex nos dice, la CICIG solo le puso nombre a los secretos a voces, pero hasta la fecha no hay sentencias condenatorias. Y entonces, es que no es tan fácil, Alex, de verdad. No toma el tiempo que nosotros quisiéramos. Las sentencias condenatorias, si se llegan a dar, tomarán año y medio o 2 años, que es lo que dura en promedio un proceso judicial en Guatemala. Eduardo Bocaletti nos dice, esta situación es una luz roja para los electores. Lástima que en el campo de los electores no razonan el tema. Luis nos dice, una corriente política debería de cobrar por afiliarse y eso dar derecho a mandar tu CV y que la junta directiva elija los CVs, es lo que dice Luis, haciendo pues una vez de empresa de reclutamiento, ¿no? Los Estados Unidos y la CICIG están haciendo una refundación del Estado solapada. Primero el OJ, segundo el Ejecutivo y ahora el Congreso, es lo que nos dice André. Tema viejo, la CICIG para nada nos sorprendió hoy con todo un show, hasta aplausos. ¿Por qué? Por datos antiguos, pilas, es lo que dice Jesse. El señor Jiménez, no sirve de nada aplazar las elecciones, lo ideal es sacar a todos los corruptos y un nuevo Congreso que se reforme. Nos dice la gata, no estaría mal que si sigue investigara la Contraloría, ¿por qué no fiscalizaron todos estos casos? Francisco Sagastume, el sistema está hecho para que ellos no salgan perdiendo, los que perdemos somos el pueblo, así funciona esto. Carlos nos dice, los grandes empresarios tienen comprados a todos los partidos y hacen averías en el país, no digamos del crimen organizado. Y Edgar, si las denuncias llegan a juicio, van a haber muchos pobres, buenos trabajadores desempleados en el Congreso, es lo que nos plantea Edgar. Licenciado Ortiz. Sí, yo creo que eso el 113 que hemos manejado con Quique, hemos coincidido por razones diferentes y creo que estamos muy de acuerdo, que ojo, hay que manejarlo con muchas pinzas, porque en realidad sería una ruptura de facto al orden institucional. La gente, a lo mejor, claro, yo entiendo también, y no quiero desanimar a la gente a que siga manifestándose en contra de la corrupción que nos aqueja. Sin embargo, tampoco cualquier medio se vale para lograr cualquier fin. Seamos cautos con una cosa, y aquí que mencionaba que por ejemplo, el 113 está dentro del apartado de los trabajadores del Estado, o sea, no se está refiriendo directamente a los cargos de elección popular, porque se supone que para ello nosotros calificamos la idoneidad de los candidatos por el voto, por el sufragio, pues no los calificamos por la honorabilidad, no hay una filtración del Consejo de los 10 honorables que van a calificar la honorabilidad de todos. Eso en primer lugar. En segundo lugar, a la gente se le olvida, claro, a los abogados más que todo me sorprende, que la Constitución está formada no por normas jurídicas de eficacia directa, sino normas jurídicas programáticas. Es decir, la Constitución simplemente establece un marco referencial para que la legislación respete los principios que la Constitución y hay en establece. casos derechos que se contradicen entre sí en un momento dado. Exactamente. Y como la Constitución es un menjurje de contradicciones, muchas veces hace falta que la interpretación del juez, por ejemplo, busque la armonía de esas contradicciones. Y en ese caso, por eso digo, la legislación tiene que desarrollar muchas veces con obstáculos y con problemas.
pero no es que yo pueda pillar cualquier artículo de la Constitución y decir, mira, como aquí dice que el Estado de Guatemala garantiza la vida, bueno, mañana despido a todos los funcionarios públicos porque no cumplen con su deber de proteger la vida. O sea, sería una interpretación absolutamente, digamos... No, y también hay que ver dentro del ¿no? contexto de las secciones donde está dentro de la Constitución. Como dicen que con dos abogados salen 3 resoluciones, Sí, dicen, ¿no? así es. Un abogado muy connotado nos plantea, el 184 y 190 establece imperativamente que en la misma planilla se escoge a presidente y vicepresidente en esta en esta idea que planteaba Quique de que efectivamente puede haber una ruptura entre el binomio y pues este abogado nos dice es imposible porque estos dos artículos está expresamente... Pero hay un artículo, te voy a decir cuál es, donde lo que dice es que si, por ejemplo, si fallece o no estuviera presente de manera temporal o permanente, lo que se hace es que se continúa, incluso plantea una alternativa, que en el caso de los demás se puede sustituir, pero obviamente ya dije, en diputados se corre, en alcaldes se corre, en concejales se corre, en presidente y vicepresidente no se puede correr, pero en todo caso lo que hay es que hay un mecanismo constitucional que lo reestablece. Y por eso vuelvo a decir, si fallece uno de los dos integrantes del binomio, el binomio sigue siendo válido. Entonces, en este caso, aplica la misma lógica. Vámonos a las redes. Estamos con Financiamiento CICIG como nuestro hashtag de la noche. Alex, estoy a favor de que se vote este año, pero la pregunta es, ¿por quién si todos o la mayoría son corruptos? Yo creo que igual en nuestro voto está el destino de Guatemala. Sabemos quiénes son los corruptos. Alex, millones muriendo de hambre y estos sinvergüenzas gastando 450 millones. La sed de poder es grande. Eddie nos plantea, hoy se nos dio a tol con el dedo la CICIG, nos dijo lo que sabíamos todos, pero no hay acciones. Bueno, Eddie, yo creo que es un esfuerzo valioso de CICIG de sistematizar y de darle una voz internacional, algo que los guatemaltecos decíamos, pero en las esquinas, de calladito, de no diga mucho porque le tenemos mucho miedo al tema, lo cual me parece un aporte, ¿no? Claro. Con todo esto, votar por el partido líder, el Partido Patriota, UNE o cualquier partido es traicionar a la patria, se necesita gente nueva y proba. Solo que estuviéramos muertos, todos nos pelearíamos ahora por el cambio, no pelearíamos ahora por el cambio, es lo que nos dicen, perdón. Carlos, es un sistema que se autofinancia, tiene que haber cambios en la ley electoral ya. Queremos nombres, los políticos corruptos son los responsables de la pobreza del país y la razón principal de la decadencia social. Bueno, aquí en lo que dice Walfred, yo creo que los nombres han ido saliendo de a poco, no necesariamente tenían que salir hoy, han salido a lo largo del último mes bastantes y creo que van a salir más. Y lo último, Silvia... Es que esto apenas empieza. Esto apenas empieza, sí. Y entonces, dice Emilio y Alejandro, también recuerden que la televisión juega un papel importante en este tema, no hay que hacer caso omiso, no, indudablemente. El tema de la televisión es un tema, no solo de la televisión, de las estaciones radiales, de las estaciones de cable. O sea, hay varias entidades, en el caso de los medios de masa, que tienen, por supuesto, un tema importante. Más si usted concentra el poder de la televisión VHF en un solo consorcio, obviamente es muy complejo, muy complejo. Quique. A ver, regresando en concreto al informe del día de hoy, lo que plantea el informe es que lo que se ha generado, y ha sido una transición, es una frase que yo he planteado mucho, y es que el sistema político no ha fallado. El sistema político funciona exactamente como fue diseñado. El problema es que quienes lo diseñaron y quienes le metían plata al sistema para que funcionara para ellos, o sea, el sistema privado organizado principalmente, perdió control del sistema. ¿Por qué? Porque lo que requería el operador del sistema para mantener control de él era ser la chequera más grande del patio. Y en este caso ya no son la chequera más grande del patio. Ya hay alguien más que tiene la chequera más grande del patio, o alguien es, valga que ya sé que no se dice así, pero solo para poder hacer el énfasis. Sí, pero estoy diciendo por hacer la exageración. Y es que hay varios más que tienen chequeras más grandes. ¿Por qué? Porque cuando una persona lo que está accesando es al sistema de corrupción del Estado, tiene por lo menos 20, 30 mil millones de quetzales de fondo.
para poder seguir sacando. Una empresa tiene el límite, claro, una empresa tiene el límite de cuánto está dispuesto a aportar, sin retorno o con un retorno razonable que pudiera tener en un momento dado. A menos que también vaya a acceder a la corrupción, con lo cual deja de ser un aporte de una empresa seria y pasa a ser un aporte de una empresa metida en corrupción. Entonces, lo que este reporte nos indica es que de los últimos 20, 25 años del sistema político ha venido habiendo una transición donde los empresarios tradicionales dejaron de ser el principal aportador al financiamiento de campañas y el narcotráfico, hasta en un 25%, y la corrupción producto del Estado, a nivel de obras del Estado Geográfico de Proyectos, a nivel de ventas de medicinas, a nivel de construcción de obras y de carreteras y demás. Esa estructura es la que ha reemplazado en una buena parte el fondo de financiamiento de campañas de los partidos políticos, con lo cual la lógica de que hubieran partidos programáticos con ideología y con una visión de cómo construir nación se perdió, y lo que se generó es un mecanismo de llegar a un lugar, tener la llave de la chequera, sacarle plata hasta que se pueda y después usarla otra vez para poder volver a quedar electo y seguir haciendo lo mismo una vez más. Este es el fondo de lo que dice el reporte. Ahí hay un elemento que creo que poco se ha abordado, Quique, pero que es vital. Y es que nosotros, los ciudadanos, deje que los financiemos, los legitimamos. Sí, bueno, con el voto. Porque utilizan el dinero mismo que sacan de la misma chequera a la cual nosotros aportamos para legitimar su poder. Y ha habido gente, ha habido líderes comunitarios locales, lo que algunas veces le hemos llamado los caciques, que lo que he logrado encontrar fue ese mecanismo a través del Estado Geográfico de Proyectos, a través de mecanismos como el PACUR que se generó con la Gana y mecanismos similares, se encontraron una forma de acceder a ese dinero a nivel local. El caso de Perenco con el Fonpetrol en Petén en su momento fue lo que abrió también esa puerta para que diputados y alcaldes de Petén. Eso es lo que estudia el informe de Inside Crime de julio-agosto del año 2011, de donde sale una buena parte de la información básica de Chicodólar, del esquema de Chicodólar. Claro, el famoso reporte Petén. Sí. Vámonos a las redes, estamos esta noche con Financiamiento CICIG, como en nuestro hashtag. Nos dice Alejandro, el Congreso no aprueba las reformas, el TSE no impone la ley y el guatemalteco pagando los actos de corrupción. Qué mal, es lo que plantea Alejandro. El señor Herrarte, a los ladrones salivan por dos cosas, dinero y poder, y ambas las poseen un cargo político, es lo que nos dice Lady. ¿Qué pasa si se comprueba que el dinero que lavó lo usó para financiar la campaña? En este caso, creo que está hablando del caso de Chicodólar, está hablando del partido Gran Alianza Nacional, el cual pues estaría incurriendo en un delito de carácter electoral que podría llegar incluso a la cancelación de esa ficha electoral. No estamos hablando del caso de Libertad Democrática Renovada, porque... De la Gana. Sí, por eso le digo, estamos hablando de Gran Alianza Nacional, no de Libertad Democrática Renovada. Francisco nos dice, ¿por qué si hay tantos señalados de parte del partido líder los dejan participar? ¿De qué sirve que abran procesos si no llevan al final las sentencias? Es que toma tiempo, de verdad. El CICIG no es el MP, por ello solo hace nota para que Guatemala tome su cambio, es lo que nos dice Presquit. Susana Martínez plantea, es algo positivo como dicen, pero esperamos que realmente algún día toda esa gente caiga, a esperar se ha dicho, es lo que plantea Susana. Miguel, ¿no sería mejor que en lugar de hacer reforma política se haga una reforma social, no una reforma del sistema judicial? Es que no debe ser una u otra, debe ser una y otra. Así de sencillo, una y otra. En resumen, tenemos que elegir a corruptos y delincuentes. Solo en Guatemala pasa eso. Lamentablemente decirle que no solo en Guatemala, que no es deseable, por supuesto, que para nada, pero no solo en Guatemala. Otros países de América Latina han pasado exactamente por el mismo proceso y lo están pasando. Si no, vea lo que está sucediendo con las manifestaciones en Honduras, que está exigiendo una comisión internacional contra la impunidad en Honduras, lo que está pasando en El Salvador, donde también la gente está saliendo a las calles, lo que ha pasado en países como Chile, como Bolivia, como Venezuela, no digamos, ¿verdad? Así es. Susana de Valdés, son temas complicados, se asume su inocencia, no importa qué hagan, son honorables, es lo que plantea la señora de Valdés. A ver, que si se asume su inocencia,
Sí, así lo marca la ley. Duralex, sed lex. Lic. Sí, bueno, varias cosas. Por ahí preguntaban por qué Sandra Torres puede competir si cometió fraude de ley. Una cosa, el fraude de ley no es un delito, es una figura jurídica más o menos equiparable a una simulación. Por ejemplo, en Argentina estaba prohibido divorciarse, entonces la gente se casaba en Uruguay y si se quería divorciar, o sea, los argentinos se casaban en Uruguay y si querían divorciarse, pues se divorciaban en Uruguay. Entonces la ley decía, momento, tú lo que quieres es divorciarte, por lo tanto te reconozco que el acto es en fraude de ley y no te dejo divorciarte. Pero eso no es un delito, es una forma de eludir la aplicación de una norma. Entonces, por eso hay que decir... Y lo cual hace que no puedas eludir la exactamente, norma. Lo que te impide es eludir la norma, no te hace un delincuente. Acá yo también quiero tomar otro comentario de Miguel de la reforma judicial. También está claro que en estos momentos todo esto ocurrió en gran parte, no solamente por un mal diseño electoral, que ya hemos coincidido acá en muchos espacios que es necesario, pero también una gran debilidad por parte de los organismos de justicia, porque básicamente se hizo absolutamente todo con el visto bueno y con la venia y con el apoyo, además, no solo la venia, de los propios mecanismos de fiscalización, o sea, la IDE, la Intendencia de Verificación Especial, que se supone que es, digamos, la gran figura fiscalizadora de los fondos y la que vela porque no se fraude el lavado de dinero y otros activos, fue la principal acompañante y avalante de la situación. Entonces yo creo que es sumamente importante. Luego con el tema electoral, yo creo que coincido parcialmente con Quique en que digamos sí, hay un agotamiento del modelo porque los diseñadores principales del mismo obviamente perdieron el control a este punto de la historia, y ahí es donde yo insisto, digamos que hace falta flexibilizar el modelo político que tenemos a un sistema más dinámico, más innovador de partidos políticos que permita que surjan iniciativas, por ejemplo, locales. Yo no entiendo por qué, por ejemplo, no se presentan listas abiertas y distritos, digamos, por cara, ¿no? Y en lugar de distritos por minorías, claro. Les ha costado a los salvadoreños, por cierto, solo que el modelo de las caritas, como le llaman ellos. Pero una versión anterior. Claro, pero hacerlo con sus distritos chiquitos, ¿no? Que se elijan 2, 3 diputados por distrito para que la lista funcione y que permitamos que cualquiera con sus firmas haga un partido político. Si eso ha pasado en todo el mundo, ya que les gusta tanto, por ejemplo, este movimiento de izquierda de España, Podemos se formó por, no sé, en 3 días en una página web, porque la ley electoral española te permite formar un partido político en 30 minutos, no te pide ni siquiera que los que firman la hoja de formación del partido sean afiliados, simplemente te piden que sean firmantes, ¿no? Signatarios de la misma. Entonces hay una competencia bárbara y ustedes vieron que un tipo con una colita puso en jaque el sistema bipartidista de España, así de simple. ¿Por qué no dejamos que en Guatemala, por ejemplo, venga gente de cada sitio? Porque una cosa serán los problemas de Ciudad de Guatemala, otra cosa serán los de Cobán, los de Huehuetenango, los de Xela. ¿Por qué no dejamos que la gente se organice, que postule con sus caras, con sus honorables, ya que les gusta tanto la honorabilidad, y que tengamos un sistema abierto? Pero hoy, como vemos muchos partidos, pensamos que el sistema es abierto. En realidad el sistema no es abierto y no es barato. Hacer un partido político es sumamente costoso. 22,000 firmas verificadas es difícil de conseguir. Mantener organización partidaria en más de 50 municipios es una barbaridad de plata. Es costoso, no es pero es rentable. Exactamente. Es costoso, sí, pero es rentable. Si usted lo tiene, es una ficha de cambio. En cualquier momento va a encontrar a alguien a quien se lo pueda vender. Vamos a la pausa. Quédese con nosotros, estamos a las 10 p.m. Este segmento fue cortesía de Curbodegua, los techos curvos de Guatemala. Gracias a Rosario, estamos con financiamiento CICIG, muy corto. Vamos a las redes y luego, por supuesto, que vamos al tema. Celio nos dice, urge reforma estructural integrada que cambie nuestro modelo socioeconómico, empezando por el electoral. Jorge, elementos personales, candidatos, partidos, recaudadores, diputados y élites empresariales, es lo que nos dice Jorge presentando esta gráfica de CICIG. Con tanta corrupción, nos decían, ¿existe algún partido libre de pecado? Y Jorge Mario, el sistema está diseñado para que no haya competencia, fácil reelección y hacer un monto económico importante. Quique. Yo creo que, a ver, parte de lo que tenemos que terminar de comprender también de este informe es que era eso. No era una presentación de casos, por eso hicieron 2 cosas radicalmente diferentes el día de hoy. Uno fue en el Holiday Inn, no fue en la sede del Ministerio Público,
Y dos, no estaba sentado a la par del comisionado, la fiscal general o un representante del Ministerio Público y un representante del Ministerio de Gobernación. ¿Por qué? No era presentación de casos, era la presentación de una investigación, de un estudio que tenía 3 tareas diferentes. Una recopilación de estudios y de información que ya había en el medio, de ACIES, de 100, de diferentes lugares. Hugo Novales, uno de nuestros compañeros, participó en parte importante de ese estudio, que tanto Philip Chicola como mi persona fuimos citados y otras personas más, forman parte de la información que integró el informe. Segundo, el análisis y comparación o complementación con información que ya cuenta la CICIG con ella, y eso le sirvió para terminar de complementar esa información. Y tercero, hacer un análisis de otros factores más allá del financiamiento per se. Y ahí es donde menciona un tema que son los medios de comunicación. En general, específicamente cita a 3 o 4 medios en particular, Canal Antigua y el Grupo A, uno de ellos, donde genera un comentario acerca de un vínculo entre actores políticos con medios de comunicación. Pero el objetivo en general del informe era hacer ver una como estado de situación de parte de la CICIG en el tema de financiamiento, diciendo que hay cosas que hay que mejorar y cambiar. Lo dice al final, cuando tiene conclusiones y recomendaciones. Y entre ellas está el planteamiento de que se apoye, como una de las cosas, las reformas que propone el Tribunal Supremo Electoral para la ley electoral y de partidos políticos. Licenciado Ortiz. Sí, dicho lo dicho que ha dicho Quique, yo creo que, bueno, yo sí abogo que quizás un poco contracorriente por un modelo de partidos políticos abiertos. Yo creo que esa es la postura que a mí más me gusta. Entiendo que hay muchas, hay unas que abogan por, digamos, un modelo de pocos partidos, hay otras que abogan por financiamiento público. Yo creo que más bien que la mejor opción es un sistema abierto, de libre competencia, de innovación, en la cual, digamos, los movimientos sociales internos empiecen a manifestarse. Incluso candidaturas abiertas. Así es. A mí ese modelo me gusta más, pero bueno, hay mucho para discutir y lamentablemente no hay más tiempo. Pero creo que esa es la línea que yo más veo como la salida a estos problemas que tenemos ahora mismo, porque tenemos como repito yo, un cartel disfrazado, ¿no? Pensamos que somos abiertos porque hay muchos partidos, pero en realidad es una clase política, una casta política la que controla esos muchos partidos que hay aparentemente, pero no hay realmente un sistema libre de competencia, ¿no? Sacó ese origen ibérico con el término la casta política, la cual pues me gustó. Sí, es el fomento principal del argumento de gente como Podemos en España que ha materializado muy bien ese término de la casta política. Vamos al resumen. Cementos Progreso. Compartimos sueños, construimos realidades. Presenta este segmento. He de contarle que CICIG asegura que la corrupción es la única que unifica todo el sistema político del país y dice que los partidos políticos reciben financiamiento ilícito para sus campañas. Los gastos de campaña de los partidos políticos son excesivos y desproporcionados, según el mismo informe de CICIG. En Brasil, el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, investigado por corrupción y tráfico de influencias. Y un tiroteo contra 2 instalaciones militares en Chattanooga, en el estado de Tennessee, Estados Unidos, dejó este jueves un saldo de 5 muertos, 4 marines y un agresor. Cementos Progreso. Compartimos sueños, construimos realidades. Presentó este segmento. Para esta noche nos presentaban este espacio, que era la cita donde se menciona Canal Antigua en el informe de CICIG. Al igual que en el caso de la televisión abierta, tanto el Grupo de Emisoras Unidas como Radio Corporación Nacional tienen fuertes vínculos con la política. En el primer caso, además de las radios, el grupo posee un canal de cable, Canal Antigua, el diario de circulación gratuita Publinews y la revista semanal Contrapoder. Uno de sus propietarios, Eric Archila, fue entre enero del 2012 y mayo de 2015 ministro de Energía y Minas. Yo solo haría una acotación al respecto, y es que el Grupo de Emisoras Unidas efectivamente es propietaria del diario Publinews, más Grupo A, sí propiedad de Eric Archila, es propietario de Canal Antigua y de revista Contrapoder, y de Diario Digital. Esa sería la acotación. En el caso de Radio Corporación Nacional,
RCN, pues es un grupo radial históricamente conocido, que ha sido, pues, sus dueños la familia Alcázar, que uno de sus integrantes es diputado actualmente por el Partido Patriota, fue que llegó electo y ahora pues está nominando, si no estoy mal, por el Movimiento Reformador. Esa es la cita que se da dentro del informe Honrando la Verdad en este espacio. Hasta aquí con el debate, gracias por acompañarnos. Edgar Ortiz, Quique Godoy, Juan Carlos Sandoval, que tengan una noche muy hermosa.